Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y voy a hablaros de esta nueva actualización que se ha venido, en la que pues ya tenemos aquí lo que serían los nuevos cambios en los atributos emblemáticos, esperado después de la actualización pues para que se confirmase un poquito todo, ya que no me gusta hablar sin que estén los cambios implementados en el juego, porque luego vienen cambios y sorpresas con respecto a lo que nos habían enseñado. Y bueno, voy a comentar esto sobre un punto de vista de una persona que es free to play y que es free to play competitivo. No es que sea pasivo, que quiera pasar el rato y jugar y ya está, sino que como ya sabéis, pues yo me muevo en reinos que son bastante altos de semilla. Y bueno, en el anterior estuvimos en una semilla de Imperium y ahora estamos en una semilla A que está rozando el Imperium. De hecho, no sé si seguiremos ahora mismo siendo Imperium o no. No estamos siendo Imperium, pero bueno, hace muy poquito estábamos rozando el Imperium, que es por eso porque tengo alguna tropa en el hospital y por el que no puedo tener equipamiento en los comandantes por ahora hasta que lleguen todos los nuevos migrantes. Así que bueno, nada, dicho esto, yo vengo a deciros que no es esto ni mucho menos lo que se ha comentado, creo que para nada es el fin de los free to plays y creo que tampoco van a ser unos cambios que se van a notar tanto en campo. Si eres un jugador nuevo, sí que pues se te va a hacer más difícil llegar a conseguir pues los nuevos atributos emblemáticos, pero si no, ¿qué haría yo ahora? Simplemente ignorarlos y como si no estuviesen, prácticamente al igual que cuando quieres refinar pues digamos, alguna pieza. Vale, y ahora vamos a pasar a comentar cuáles me parecen a mí que son pues más relevantes y cuál tendréis que priorizar respecto al resto de los atributos, al resto de los equipamientos. Si empezamos por aquí con las armas, aquí tenemos que me parece que es bastante interesante, ya que, pues bueno, vemos que tiene defensa del enemigo ignorada, lo cual me gusta bastante, y al decirte ignorada no es que estén reduciendo al enemigo a la marcha, sino que lo vas a ignorar en esa marcha en la que tienes puesto este equipamiento. Con lo cual, bueno, no va a afectar para debuguear con otras marchas, pero sí que me parece que es bastante interesante. También en cuanto al 4 y el 5, en los armas están bastante buenos, ya que en el nivel 4 te da una bonificación de daño a las tropas de campo de un 3%, lo cual está bastante bien. Y luego aquí en el 5, si lo abrimos, nos dice que tenemos una probabilidad al realizar un ataque básico de un 10% de obtener un refuerzo del daño de un 6,5%, lo cual me parece que está bastante bien. Si lo comparamos, pues por ejemplo, con la que no es del KVK, esto se reduce pues un poquito, pero tampoco es que sean grandes diferencias. Sin embargo, sí que se van a notar a la larga, pues si vas subiendo los niveles, el caso de hacer pues las que serían del KVK o las que no serían de hacerlo. Va a haber otros puntos fuertes, ya que, por ejemplo, aquí pues hay multitud de cosas para conseguir estos planos, pero sin embargo, si nos vamos aquí a las del KVK, únicamente se pueden comprar una vez en cada KVK y tenemos que conseguir pues esas monedas que son bastante costosas de conseguir en todos los KVKs. Pero el arma sin duda es una de las mejores piezas que hay en plantearnos para hacerlo. Si luego vamos a los cascos, estos también me parecen bastante interesantes, ya que de nuevo pues volvemos a tener pues salud, un poquito cambian dependiendo de las tropas, aquí en caballería es ataque, pero bueno, son bastante buenos y bastante similares en su mayoría. También aquí tenemos pues daño a las tropas y lo mismo de aquí una probabilidad del 10% de aumentar el daño que provoca en un 5. Este vuelve a ocurrirnos lo mismo, si vamos a las del KVK pues se notan que los bonos son un poquito más amplios y pues que van a hacer un poquito la diferencia a la larga. Están bastante bien, de ahí que pues yo piense que sea necesario priorizar pues las armas y los cascos a la hora de refinar, a la hora de mejorar el atributo emblemático, aunque todo esto va a depender un poquito de en cuál tengáis refinados y cuáles no, ¿vale? Que os hayan salido talento y demás. Pero bueno, de esto os voy a hablar un poquito más adelante. En cuanto a las pecheras, a mí no me gusta demasiado si eres free to play y vas en el campo abierto, ya que si no gastas en tecnología es un poquito difícil o un poquito costoso. Su armear tanto guarniciones como ejércitos congregados se puede hacer si tus marchas tienen buen equipamiento, pero si no, pues te van a doler un poquito bastante. Es por eso que para el cambio de pasar desde el nivel 3 al nivel 5
es un poquito ya bastante costoso. Sin embargo, el nivel 5 viene a ser pues bastante bueno, aunque contraataque no me gusta tampoco en exceso para un jugador que sea free to play y que se centre en campo abierto. Entonces, no priorizaría yo tanto lo que serían las pecheras. Con los guantes me pasa bastante parecido. Sí que es cierto que nos da pues buena capacidad de unidades, aunque no creo que sea tan relevante. Y bueno, lo que nos daría como quinto nivel, pues sería reducir la velocidad de marcha del objetivo. Y si nos vamos a infantería, algo que no me gusta demasiado es que te aumenta un 3% la velocidad de marcha, pero cuando recibes daño. Entiendo que si estás atacando a alguien y recibes algo de daño, también se va a aplicar. Entonces también te aumentará ahí lo que sería la velocidad, pero si no, me parece que es un cambio que para infantería no me gusta demasiado si es que no se aplica de esa manera. Me parece un poquito mejor que se reduzca la velocidad de marcha del enemigo. Pero bueno, está bastante bien, pero no creo que haya que priorizar los guantes tampoco en absoluto. Si nos vamos a los pantalones, vuelven a estar bastante bien, nos vuelven a dar pues capacidad de unidades y demás, pero nos vuelven a dar daño a las tropas en campo y aquí una probabilidad del 10% de reducir de reducir el siguiente daño de habilidad que se recibe en un 5%, lo cual me parece que es bastante interesante también subir estos pantalones, además de que te pues ignoran la salud también del enemigo, lo cual hace que estén bastante interesantes. Entonces, entre mis puntos de vista estarían pues el arma, el casco y los pantalones estarían en un puesto bastante alto. Quizás habría que mirarlo un poquito más en función del número de planos que tengáis y de cuáles tengáis talento para decidiros de si arma, casco o pantalones. Los armas van a ser más complicadas de conseguir ya que son más caras y es un poquito más difícil conseguir los planos si es que estáis haciendo armas del KVK. Entonces ahí habría un punto negativo. Pero bueno, vamos a pasar a las botas. Las botas, bajo mi punto de vista, están menospreciándose bastante en muchos de los vídeos que he visto y por comentarios. Y sobre todo, si sois jugadores de infantería, creo que las botas están bastante bien y que van a marcar bastante la diferencia, ya que aquí un 5% de velocidad de marcha y aquí otro 5% de velocidad de marcha y un poquito de defensa cuando estamos fuera del territorio de la alianza, van a estar bastante bien, ya que la infantería es bastante lento en el mapa y ese 10% de velocidad se va a notar muchísimo. Lo mismo ocurre para los arqueros, creo que también puede llegar a ser, arqueros, pues no estas botas y las otras, pero bueno, creo que también puede llegar a ser interesante hacerlo para arqueros, ya que a veces las marchas de velocidad, las marchas en el campo abierto para los arqueros son un poquito bastante lentas e incluso a mí me ha pasado que son incluso más lentas que mis marchas de infantería. Así que nada, yo creo que esto se está pues menospreciando un poquito y que bajo mi punto de vista también es muy útil y yo con la cantidad de planos que tengo, sobre todo en estas botas y debido a los pocos materiales que cuesten, probablemente en mis marchas de infantería, bueno, en una de ellas, que ahora os explicaré un poquito más, probablemente sí que priorice llevar estos hasta el nivel 5 en cuanto tenga los planos, ya que encima estas son bastante fáciles de conseguir, ya que se consiguen en el cañón perdido. Para caballería sí que pues puede ser un poquito que sea pues menos relevante, pero que va a estar bastante bien es para que tenga un poquito más de velocidad. Obviamente, si eres líder de rally o de guarnición, es un poquito inútil y lo puedes dejar perfectamente a nivel 3. Y bueno, en cuanto a los accesorios, en los accesorios nos vuelve a pasar lo mismo. Todos estos accesorios se van a conseguir uno cada vez en el KVK. A mí me sobran ya dos porque les he seguido comprando todos los KVKs en función de que quería hacer pues 5 anillos. Ahora mismo tengo hechos 3, si no me equivoco. Bueno, no lo tengo puesto, pero bueno, creo que tengo hechos 3. Y también pues vuelve a estar igual. Aquí nos da pues capacidad de unidades y el último de por aquí, el nivel 5, que es una probabilidad del 10% de obtener uno de estos dos eventos o bien provocar un 5% más de daño de ataque normal y recibir un 5% menos, o bien de daño de habilidad. El nivel 5 está bastante bien, en mi opinión, la habilidad. Sin embargo, el punto 4 no me gusta demasiado y viendo lo que se cueste, lo que puede tardar en conseguirse estos planos, pues no sabría yo si voy a priorizar o no tanto los accesorios. Sí que puede ser más interesante, por ejemplo, la daga, que yo tengo hecha una,
ya que se puede conseguir en otros eventos y va a ser más fácil subirle los niveles. Pero también de nuevo vuelve a ocurrir lo mismo que con el arma. Va a ser bastante más caro subirles y conseguir los planos va a hacer que tardemos bastante. Con lo cual, tardar tanto tiempo en mejorarlo, no sé si va a ser muy relevante. Quizás sea interesante dejarlo al nivel 3 y de ahí parar porque toda la capacidad de marcha de unidades, esta se está aplicando como unidades base. Entonces, todas las bonificaciones de luego el 10%, más todas las bonificaciones de la tecnología del KVK, al final se van a notar bastante a la larga entre todos los armamentos. Sí que he visto que hay mucha gente que dice, pues no se van a notar, son muy pocas unidades, pero a la larga en un set completo creo que va a estar bastante bien. Para Free to Play no lo priorizaría tanto por el hecho de que en la cuarta pues es daño a guarniciones y daño a ejércitos congregados. Si tenéis buen equipamiento, pues obviamente va a estar bien si ayudáis por lo que sea, pues farmear guarniciones y ejércitos congregados. Si no, pues podréis esperar un poquito en los armamentos. Entonces, priorizaríais quizás lo que sería más fácil de hacer, los cascos y los pantalones, y después pues armas y accesorios que van a ser un poquito más complicados y que os dará un poquito más de tiempo a ahorrar mientras conseguís el plano. Entonces se van a poder pues ir combinando perfectamente. Esto ha sido un poquito todo referente a cuáles priorizaría yo, pero también me diréis, bueno, renta entre craftear nuevo equipamiento, refinar el que ya tenemos o hacer despertar mejorar estos atributos emblemáticos. Pues mi punto de vista, en primer lugar, fabrícate los más sets. Si tienes ya 3, sigue a 4 o 5, si tienes los suficientes comandantes. Yo creo que es mucho mejor conseguir ese extra de estadísticas antes que ir mejorando los nuevos niveles de los atributos emblemáticos. Y respecto a refinar, si nos vamos aquí a refinar, si no lo tenéis en 75%, si lo tenéis en 75%, pues sí, terminarlo porque ya pues es seguro vais a conseguir pues una mejora y se va a ir añadiendo cada vez a la base de aquí. Pero si no lo tenéis al 75 y lo tenéis al 50 como yo o al 25, dejarlo así, ni lo toquéis y pasaros a mejorar los nuevos atributos emblemáticos. A mí me parece que van a ser bastante mejores que pues estar gastando algo que nos puede llevar quizás los mismos planos, porque si no sale de 25, 25 y 25, pues al final vamos a estar gastando los mismos planos que si estaríamos mejorando pues lo que serían los atributos emblemáticos, aunque sí que un poquito menos de materiales, ya que los emblemáticos se van pues aumentando según les vamos subiendo de nivel. Así que nada, ya como os he dicho, si lo tenéis al 25 al 50, ignorarlo, pasaros a los emblemáticos y si no, pues ir directamente con el 75, lo termináis y si no, pues vais directamente a lo que serían los atributos emblemáticos para ir consiguiendo un poquito más de rentabilidad. A subirlo al 5, no sé, no creo que rente tampoco llevarlo al 5 del tirón y creo que sea bastante mejor llevarlos quizás todos al nivel 1, sí o sí, y luego ya pues al nivel 2, incluso al nivel 3, y como os he dicho, las piezas que priorizaría yo para Free to Play, pues quizás antes de subirles al nivel 5 te rente más llevarles a refinarles y luego ya pues seguir en el nivel 4 y en el nivel 5. Esto ha sido mi punto de vista hasta esta parte y ahora os voy a decir qué voy a hacer yo y por qué voy a hacer estas combinaciones con los comandantes. Bueno, como no puedo tener los equipamientos puestos por temas del Imperium, os lo voy a enseñar por aquí. Aquí solo utilizo pues dos cascos y de las capas también solo utilizo dos, así que no os fijéis demasiado en que tenga cuatro. Pero bueno, por aquí os voy a decir un poquito cómo tengo yo, ¿vale? Bueno, mejor vamos a ir a los comandantes que aunque no lo tenga puesto, pues se va a ver en Nevsky si lo tengo puesto porque lo he utilizado para alguna fortaleza, pero bueno, este sería mi principal set de caballería. Mi intención es pasarle a que sea el segundo set y en mi primer set quiero meter pues tanto el casco como el arma del KVK y quiero aquí pues poner ya los pantalones y meterle el icónico de nivel 1 a los pantalones. Creo que este es el que más renta. Si sois muy free to play, quedaros con este porque os va a ser más fácil conseguir pues los planos y demás si no sois muy activos. Si sois free to play competitivos, ir un poquito a lo máximo. Pero yo lo que voy a hacer es dejarle para mi segunda marcha por el tema de poder conseguir pues mayores planos, mayores cascos también, tanto planos como para el arma, como para el casco, y mejorarles un poquito más rápido. En función de cómo vaya pudiendo subir ese
esos niveles emblemáticos, pues cambiaré de ser el set principal o al otro. Pero si no, pues este será mi set secundario y meteré en el set principal tal cual está este, pero cambiando pues tanto el casco como el arma por los del KVK. Y bueno, este sería el que tengo ahora mismo de secundario, sí, quitando el arma, pero bueno, queda muchísimo que mejorar. Como digo, este le dejaré tal cual, iré a buscar uno como este. En cuanto a infantería, de infantería tampoco lo tengo pues puesto, me parece. Este sería mi set principal, el cual tengo intenciones de dejarle así. Y el guante, estoy dudando si poner el guante del set o ponerme el guante que no es del set. Si pongo el del set, me dejaría abierto el hecho de querer cambiar a tener 4 piezas del set por la velocidad de marcha, pero no creo que lo vaya a hacer nunca y es bastante más probable que me decida hacer el guante que no es del set, ya que estas botas no las voy a quitar por el hecho de que tengo pues ahora mismo talento. Entonces pues no me va a rentar para absolutamente nada cambiarlas. Y en esta marcha pues me haré el guante que no es del set. En el segundo, que sería el que tengo ahora mismo en Guanyu, sí que tengo intención pues de mantener el set completo y luego hacer pues la noche eterna según vaya consiguiendo los planos. Me diréis, ¿por qué estas combinaciones? En infantería no quiero meter KVK, lo voy a dejar con esto porque va a ser mucho más fácil conseguir los planos y en infantería es súper necesario tener este bonus del 10% en velocidad de marcha porque infantería es bastante lento en el campo, con lo cual ese sigue siendo para mi meta. En caballería sí que quiero meter pues planos que tengan que ver con el KVK, ya que pues si voy gastando en ellos las monedas, a pesar de que tarde, mientras no tenga los planos, pues puedo centrarme en ir mejorando todas estas piezas que necesitan los planos. En infantería, en lo que sería en Escipión, quiero dejar estas botas porque pues se pueden conseguir los planos de manera mucho más fácil sin necesidad de tener pues que gastar gemas o que pues comprarlas con monedas en el KVK, ya que pues son lo más fácil de conseguir y me va a hacer que pueda subir el nivel bastante más rápido, tanto de las botas como de los pantalones. Y bueno, en arqueros, mi intención, que este es el set ahora mismo, es ponerme aquí las 2 piezas de liderazgo, tanto para los pantalones como para las botas, y para aquí poner también lo que sería pues 2 piezas del KVK y irlas subiendo pues poquito a poquito. Si no tengo planos suficientes, pues iré subiendo pues la pechera, que es bastante buena, o las piezas que serían de liderazgo, tanto pantalones como botas. El guante le dejaré un poquito de lado, aunque tengo talento, puede que me haga priorizarle un poquito, subirle hasta el nivel 3 quizás, así que nada. Todo esto va a depender un poquito de vuestros equipamientos, de dónde tengáis puesto el talento y de cómo tengáis el nivel de refinación, pues que os haga decidiros por empezar por algunos o por otros. Pero como ya os dije, empezar pues por lo que serían arma, cascos y quizás las botas, los pantalones también están bastante bien. Y luego ya en menor medida pues los atributos para un jugador free to play, porque también va a costar muchísimo más y va a ser más difícil de llevar. Lo voy a dejar por aquí, espero que os sirvan pues todos estos consejos respecto al nuevo equipamiento. A mí no me parece que esté tan roto y no creo que se vaya a notar tanto en el campo abierto. Espero que os haya gustado, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.